Buenos días a todos. Muchas gracias por bajar a este segundo seminario dentro del ciclo de nuestro 50 aniversario. El primer seminario que tuvimos, pues bueno, ha venido Jesús también aquí a vernos y tenía otra orientación mucho más conmemorativa de actividad que ha salido desde este centro y la proyección que ha tenido industrial. Y bueno, el seminario de hoy es un poco diferente porque, bueno, yo he venido viendo últimamente, hemos oído todos el crecimiento que ha tenido la actividad en inteligencia artificial y que se va promoviendo y acaba siendo pues como fue en los años 2000 el grafeno, en los 90 los nanotubos de carbono y ese tipo de conceptos que están hasta en la sopa. Y yo ya he desarrollado un cierto reparo y gato hacia todas estas cosas que cogen moda y digo, bueno, pues será simplemente algún tipo de programación nueva, avanzada y demás. Hasta que en la reunión de directores de diciembre ya me saltó una alarma importante viendo que los ponentes y la propia presidenta del CSIC marcaban esto como una línea estratégica y no como algo simplemente de investigación para gente de modelización. Y digo, bueno, aquí esto va más en serio. Y luego viendo la ponencia que hubo allí de mesa redonda, pues que son 4 personas hablando y no sé qué, me acaban mencionando ChatGPT y dije yo, apaga y vámonos. Esto me supera. Entonces yo no concibo que haya una investigación puntera, algo así, con una herramienta de este tipo que, bueno, pues que sirve para algunas cosas, pero bueno, entonces digo, conociendo a, bueno, una amiga mía que es Gisela, nos conocemos desde hace muchos años ya y vi que estaba también implicada en temas muy divulgativos y demás y que había escrito un libro sobre inteligencia artificial. Y dije, esta es la mía. La traigo y que nos hable un poco de sus cosas. Así que bueno, estoy encantado de introduciros a Gisela Baños. Ella fue estudiante aquí en la Universidad Autónoma, pero acabó la carrera en Leipzig, si mal no recuerdo, ¿no? Y también hizo el doctorado allí en física. Y bueno, luego aquí en España ahora pues tiene una actividad pues bastante diversa en temas de divulgación, traducción de libros científicos y demás. La última, sí. Así que bueno, pues adelante, cuéntanos todo lo que consideres y Buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Marcos por haberme invitado y a todos los que estáis esta mañana aquí, creo sin saber muy bien de qué voy a hablar. Estoy un poquito como forastera en tierra extraña, como física, pero bueno, espero que por hoy tengamos una tregua y podamos hablar de un tema que últimamente está teniendo bastante auge, que hay motivos por los que tiene todo este auge y que van muchísimo más allá del ámbito puramente científico. O sea, yo diría que tendríamos que verlo incluso desde el punto de vista humanista, que ahora os comentaré un poquito de todo esto. Y bueno, no va a ser una charla para nada técnica, ni vamos a hablar de tipos de algoritmos, ni nada de esto. Yo normalmente lo que suelo hacer cuando hago tareas de divulgación dentro de todas estas actividades es buscar las relaciones que hay entre ciencia, tecnología y ciencia ficción. Alguno dirá, uy, mal vamos ya. Pero la ciencia ficción, si lo pensamos bien, es el discurso de la ciencia. Entonces, todas las ideas que algún día se convertirán en ciencia se han discutido antes en la ciencia ficción. Por eso creo que también es un punto de vista importante. Y vamos a ver cómo todo lo que está pasando con la inteligencia artificial hoy no solo se vio venir, sino que ya se discutió sobre ello. Alan Turing escribió innumerables papers sobre el tema y vamos a ver cómo se relaciona todo esto. Yo no sé hasta qué punto tenéis conocimiento de la historia de la inteligencia artificial, de cuándo se origina, de cómo hemos llegado al punto que hemos llegado. Entonces, voy a empezar por esto. No os preocupéis que esta es la diapositiva que más cosas tiene, o sea, es la que más texto tiene, las demás no tienen tanto. Pero bueno, la inteligencia artificial, si pensamos en la idea en sí, realmente nos podríamos ir a Homero, tal cual. En los antiguos escritos ya aparece la idea de crear vida artificial. Pero si entendemos, bueno, si queremos ponernos un poquito más serios y hablar de la inteligencia artificial en el sentido moderno, desde el nacimiento de la idea, pues nos tendríamos que remontar a principios del siglo XX, con toda la revolución de la cuántica y de la relatividad, que tiene más que ver de lo que pensamos en que esto fuera posible, y en las primeras ideas de Alan Turing. ¿Vale? Entonces, durante los primeros 50 años se empieza a desarrollar la cibernética, la computación da paso a que pensemos un poco bueno, pero realmente estas máquinas van a ser capaces
de hacer lo mismo que hacemos nosotros? ¿Van a poder desarrollar un pensamiento complejo? Ya se lo empiezan a plantear porque estaban viendo que las máquinas cada vez eran más sofisticadas. Pero es a partir del verano de 1956 donde ponemos el cumpleaños de la inteligencia artificial, cuando la... Uy, el micro. Y cuando se convierte en una ciencia. Si os fijáis, en la línea temporal más o menos que hay arriba, hay como 3 veranos de la inteligencia artificial y 2 inviernos. La inteligencia artificial es una historia cíclica. De hecho, empieza a ser muy aburrido porque si te conoces esta historia dices, bueno, ya estamos otra vez, ¿no? Lo que ha dicho Marcos hace un momento, ya estamos con el hype, ya viene otra vez otra ola, ya se pone esto de moda y no va a llegar a ningún sitio. Bueno, pues eso con la inteligencia artificial ha pasado ya 2 veces. 2 veces y además de manera muy exagerada. En el primer verano de la inteligencia artificial, que es el de la inteligencia artificial simbólica, los sistemas lógicos, bueno, lo que tenemos en mente como el ajedrez, todo esto, se pensaba que, bueno, esto ya estaba hecho. Ya sabéis, cuando se abre un nuevo campo de estudio está todo por descubrir, así que todo es posible. Y en esa época daban ya por hecho que en los años 80 ya teníamos inteligencia artificial general. O sea, pero estaban convencidísimos. Y bueno, los escritores de ciencia ficción no ayudaban porque encima les aplaudían. Pero bueno, se dieron de bruces contra la complejidad, contra la falta de recursos técnicos y la financiación pegó un bajón horrible, vieron que esos sistemas no llegaban a ningún lado, no eran capaces de desarrollar modelos del lenguaje o traductores automáticos que durante la Guerra Fría eran las aplicaciones estrella, y se queda calmada pues durante 5 o 6 años. Pero bueno, no dura mucho, se pasa un poquito esa expectación y en los años 80, coincidiendo con que tenemos ordenadores mucho mejores, no ordenadores personales, porque todavía no se aplicaba ese tipo de dispositivo, pero no sé si habéis visto los IBMs estos que ocupan media habitación. Bueno, yo no los he visto, pero sé que existen. Tampoco llegué a ese día. Pero pues cuando ya teníamos ordenadores de transistores mucho más avanzados, se empiezan a crear los sistemas expertos. O sea, todo lo que habían creado en el primer verano, de repente tenemos posibilidad de materializarlo y se crean sistemas de inteligencia artificial que son capaces de resolver tareas, pero muy específicas. Específico nivel esterilización de sopas en la fábrica de sopas Campbell. Cuando se fue a jubilar la persona que se encargaba de todo eso, que era el mayor experto de la empresa en todo el proceso de esterilización de sopas y todos los problemas que podía dar, llegaron, le pusieron un programador y le dijeron, vale, vuelca todo tu conocimiento en un ordenador. Y convirtieron todo el conocimiento se apellidaba Cimino, el hombre de un señor que llevaba toda la vida en la empresa, en un conocimiento automatizado en una máquina. De nuevo se encontraron con otro problema. En este momento, bueno, las empresas estaban encantadas y ya llega el futuro y todo esto. El problema que se encontraron es que, claro, estamos en un momento en que no hay internet. Los ordenadores tienen sus limitaciones, pero es que los datos tienen todavía más. En los sistemas expertos había que meter los datos a mano. Tú imagínate, cada vez que quieras actualizar algo, llama al informático, porque estamos hablando de que no cualquiera sabía hacer eso, tienes que llamar a la compañía, tiene que actualizar el sistema, y era extremadamente caro. O sea, no se pudo popularizar tanto como... Se siguen usando, pero no se pudo popularizar tanto. Entonces, de nuevo, el hype cayó en el segundo invierno a finales de los 80, y fijaos que esta vez el invierno fue larguísimo, larguísimo. En este momento, la palabra inteligencia artificial era como alerta magufo. Si alguien te decía, estoy investigando en inteligencia artificial, te iban a mirar mal durante toda esa época. Sí que se hicieron cosas, porque es el momento en el que Deep Blue gana Kasparov y sí que se estaban haciendo algunas cositas, pero la disciplina estaba completamente muerta. ¿Qué es lo que pasa en el siglo XXI? Potencia de computación, por un lado, nuevos algoritmos, por otro, con la llegada del aprendizaje estadístico, y lo más importante de todo y que marca el punto de inflexión, el acceso a los datos. El acceso a Internet, la disponibilidad de datos para alimentar a todos esos sistemas que antes no habíamos podido alimentar. Entonces, la historia de la inteligencia artificial va así. Os cuento un poco esto para que veáis luego la visión que tenemos de la inteligencia artificial coincide más o menos históricamente con todo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y cuál es la diferencia entre el primer verano, el segundo y el tercero, que creo que es la clave de lo que nos está pasando ahora? En el primer verano, la inteligencia artificial estaba en la academia. Era algo muy reducido, de lo que sabían muy pocas personas, muy experimental. A lo mejor DARPA invertía algo en ella, pero era algo muy limitado que bueno, pues tampoco cambiaba mucho la vida, no era muy especulativo. En el segundo verano, la inteligencia artificial llega a las empresas, con lo cual ya estamos encontrando aplicaciones prácticas para esto. Ya se empieza a extender, bueno, de hecho los del primer verano se enfadaron con los del segundo porque hacían congresos y decían que no tenían ni idea y que ahora todo el mundo se creía experto, bueno, lo que pasa siempre. Pero es que en el tercer verano, que es el que estamos viviendo ahora,
con el auge de las redes neuronales, el acceso a los datos y todo esto, la inteligencia artificial ha llegado a nuestro bolsillo. Es el momento de la historia en el que la inteligencia artificial se está democratizando. Entonces, claro, el potencial de cambio social que tenemos ahora o que esta tecnología tiene ahora no la teníamos antes, pero esto pasa con cualquier tecnología. O sea, no es lo mismo lo que vosotros estáis investigando hoy, seguramente nosotros no lo veamos en nuestra vida cotidiana, en las diferentes aplicaciones que tenga, hasta dentro de unos años. Y cuando eso llega a la mayoría es cuando realmente se produce el cambio. Entonces, por eso este verano es posible que sea diferente o no, vamos a verlo. Y bueno, lo que hay debajo es un resumen de todos los tipos de inteligencia artificial que hay, que realmente no es nada absolutamente nuevo. La IA simbólica es la que os he comentado, la lógica, la primera que se inventó. De hecho, ya existía antes de los ordenadores. Alan Turing creó su algoritmo de jugar al ajedrez y jugaron con el algoritmo contra una persona y ganaron. Luego tenemos la IA conexionista, que es la de las redes neuronales, que existe desde los años 40. O sea, esto de las redes neuronales, las neuronas artificiales, no es que no sea nuevo, es que es aburridísimo. O sea, esto ya existe desde antes de que existiera el transistor. O sea, el primer modelo de neurona artificial se creó antes de inventarse el transistor y la primera red neuronal es de 1950. Y luego ya llega el perceptrón en los 60, que bueno, como con estas guerras de presupuestos y financiación y tal, pues bueno, los simbólicos no les gustaba mucho el enfoque de Rosenblatt con su perceptrón, que fue ya la primera red neuronal un poquito que operaba más o menos bien. ¿Por qué no se continuó investigando redes neuronales en ese momento? Si lo teníamos ahí, podíamos haberlo hecho hace 60 años y no lo hicimos. Bueno, porque los ordenadores no daban más de sí. El perceptrón de Rosenblatt reconocía imágenes, pero la imagen era como una letra gigante, como una C gigante y bastante con que conseguía identificarla, ¿no? Pero se cortó muchísimo el desarrollo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando empezamos a desarrollar lo que os comentaba antes, nuevos métodos matemáticos y tenemos capacidad de computación para hacer redes de varias capas, sobre todo que no colapsen a la hora de alimentarlas, etcétera, todo eso despega. Y ya os digo, para mí el punto de inflexión son los datos. Luego llega la inteligencia artificial generativa, que no es ni ningún tipo de arquitectura, ni ningún tipo de algoritmo en especial, es simplemente inteligencia artificial que hace cosas, que crea cosas. No tiene mayor historia, parece como que hay algo como extraño detrás en la programación, no, es simplemente aplicar todo lo anterior a inteligencia artificial que hace cosas. ¿Por qué nos preocupa tanto? Porque la inteligencia artificial generativa es el primer tipo de inteligencia artificial que está haciendo cosas que nosotros pensábamos que no iba a hacer. Que de repente siempre se ha utilizado, ahora lo veremos, pero siempre se ha utilizado la excusa de nunca van a crear, nunca van a escribir un poema, nunca van a... Entonces, bueno, el título de esta charla no es mío, lo he cogido prestado, ¿no?, de Isaac Asimov, quien en El hombre bicentenario decía esta frase que resultó ser más... que resultó acertar más el futuro de lo que parecía, ¿no? Decía que la robótica no es un arte exacto. En aquel momento robótica e inteligencia artificial estaban más o menos a la par, porque esto lo escribe en los 50, todavía estaba la cibernética ahí en auge. Pero es que luego añade, no puede explicárselo detalladamente, pero la matemática que rige la configuración de las sendas positrónicas, los cerebros de esos robots de Asimov, es tan compleja que solo permite soluciones aproximadas. Y claro, aquí es cuando la gente me pone cara y dice, ¿qué me estás contando? ¿Por qué me estás hablando de cerebros positrónicos? Esto no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, el cerebro positrónico no, pero el hecho de que la inteligencia artificial sea una caja negra, sí. Y eso ya lo... Isaac Asimov dejó un poquito ese margen de error a decir, bueno, el cerebro se puede programar y los robots se van a comportar de determinada manera, pero dejamos un poquito a la incertidumbre. Y es que una caja negra también es lo que es nuestro cerebro. Pero la cuestión está en que la inteligencia artificial es la primera tecnología que intenta reproducir ya no lo que sabemos, lo que podemos hacer, sino lo que somos. Por eso nos da tantísimo miedo, porque no estamos intentando crear una herramienta, es que estamos intentando crearnos a nosotros mismos. Entonces, eso cambia muchísimo las cosas. El hecho de imitar la vida, o la idea de imitar la vida, ya os he dicho que se remonta a Homero. Y luego a lo largo de la humanidad, desde las palancas, las poleas, hemos estado creando máquinas que nos ayudan con nuestras carencias físicas, por ejemplo, incluso con carencias mentales, porque ¿qué es el ábaco? Es una máquina que te ayuda a pensar con más facilidad. O un quipu, ¿no?, que usaban los incas, lo mismo. Son máquinas que te ayudan a contar, que te ayudan a pensar. Entonces siempre nos hemos buscado nuestros artilugios para poder suplir habilidades que tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Que con el tiempo, y sobre todo a partir del siglo XIX, esos artilugios se vuelven muy sofisticados.
ya no es que se líe muchísimo con el tema de los telares automáticos, que pueden tejer sin parar y quitar puestos de trabajo. Es que de repente nos estamos encontrando que las calculadoras ya no son abacos, que de repente una calculadora puede sumar, pero es que ya a principios del siglo XX ya tenemos una máquina, bueno, el analizador diferencial de Van-Nevar-Bush, completamente analógica, que puede resolver ecuaciones diferenciales. O sea, las máquinas de repente se vuelven tan sofisticadas que a mediados del siglo XX una persona como Samuel Butler, en The Home, que es una novela que habla de una utopía, tiene 3 capítulos dedicados a qué pasaría, a explicar simplemente qué pasaría si las máquinas un día evolucionaran según la teoría de la evolución de Einstein, o sea, de Einstein, de Darwin, y cómo, y si eso haría que pudieran llegar a hacer lo mismo que hacemos nosotros o incluso a sustituirnos. Y de nuevo dirán, pero ¿por qué me mencionas la novela de este señor? Porque esa novela era la novela favorita de esta persona. La leyó cuando era adolescente, no era muy lector, le gustaba sobre todo a Alan Turing, le encantaba leer ensayos, libros académicos, enciclopedias, era como muy cerebrito, pero esa novela en concreto, lo comenta él en muchos de sus papers y lo comenta su madre, le encantaba. Y vais a ver muchas referencias que Samuel Butler hace en la novela que Alan Turing luego saca del mundo de la imaginación y lo lleva al mundo de las matemáticas y las formaliza. Sí que es verdad que es un poco catastrófica la novela de Butler en ese sentido, en esos capítulos, y bueno, de hecho es lo que inspiró la yihad butleriana esta de Dune. Pero bueno, Alan Turing y la inteligencia artificial es el ejemplo perfecto de una teoría que tengo yo, que es que la ciencia se hace más en las cafeterías que en los laboratorios. No sé si estaremos de acuerdo por aquí, pero, pero tengo la teoría que muchas veces las grandes ideas se tienen a la hora del café y no siempre en el laboratorio. Y fue el caso de la inteligencia artificial. Porque Alan Turing, durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo en los laboratorios Bell con Claude Shannon. No sé si sabéis quién es Claude Shannon, es el que creó la teoría de la información. Alan Turing creó la máquina universal, creó el concepto de ordenador moderno. Pues bueno, Claude Shannon creó la manera en la que podría una máquina de ese tipo procesar esa información, en la que podríamos medirla, en la que podríamos trabajar con ella. Juntas las dos cosas y tienes un ordenador moderno. Y los dos lo hicieron además alrededor del mismo año cuando estaban estudiando. Entonces, Alan Turing fue durante la Segunda Guerra Mundial a los laboratorios Bell, no trabajó directamente con Shannon, cada uno estaba con sus proyectos secretos de la guerra, pero lo que sí hacían era todos los días a las 5 de la tarde se veían en la cafetería de los laboratorios para tomar el té. Y por lo visto tenían conversaciones bastante divertidas y es curioso porque Alan Turing Shannon, porque Shannon le decía que algún día las máquinas pensarían como nosotros y que no solo podríamos meterles datos matemáticos o cosas de este estilo, sino que harían arte, música, podrían gestionar datos culturales. Y Alan Turing escuchaba eso y se ponía a gritar en la cafetería y decía, pero estáis oyendo, pero es que este señor está loco, que quiere que las máquinas canten. Claro, miras ahora y dices, ¿qué le decimos? ¿No? Algo que parecía tan extraño, pues de repente lo estamos viendo. Y empieza a dar un poco de miedo precisamente por ese motivo, ¿no? Porque pensábamos que eran cosas que no iba a hacer. No sé si habéis leído el paper de Turing, el de maquinaria computacional e inteligencia. Es súper asequible y es una maravilla de paper, pero una de las cosas que plantea es el paper donde plantea el juego de imitación. Pero una de las cosas que plantea es esta, ¿no? ¿No eran las máquinas algo que permita la definición de pensamiento, pero que es muy distinto a lo que hace una persona? Y él lo único que quería crear, no te estaba diciendo que, supongo que sabéis en qué consiste el test de Turing, el juego de imitación. El juego original ponía a un hombre en una sala, a una mujer en otro y un entrevistador tenía que adivinar quién era el hombre, quién era la mujer y tenían que intentar confundirlo. Luego eso ya evoluciona y se convierte en una entrevista a una máquina, ¿no? Entonces, él no pretendía decir que las máquinas iban a desarrollar conciencia, pero sí que quería plantear, pero bueno, ¿cómo vamos a saber que no piensan? O sea, si se comporta como un humano, si actúa como un humano, si responde como un humano, entonces, ¿qué diferencia hay, no? Y la verdad es que el paper está muy interesante porque va exponiendo diferentes argumentos que se le pusieron en contra y bueno, y además habla del aprendizaje por refuerzo en ese mismo paper. Entonces, bueno, Alan Turing ya plantea el juego de imitación, que estamos en lo mismo, imitar la vida. Si una máquina nos imita lo suficientemente bien, ¿cuál es el problema? Luego llega John Searle y dice, vamos a ver, vamos a darle una vuelta de tuerca al test de Turing, porque es que hasta un ser humano se puede confundir con una, o sea, te puedes hacer pasar por algo que no eres, ¿no? Y plantea el escenario este de la habitación china, donde pone, en este caso, en una habitación, pone al ordenador, en otra habitación
pone a una persona, pero ahora tienen que hablar chino. El ordenador tiene en su programación las reglas de sintaxis, de gramática, de vocabulario chinos, y la persona también. O sea, y la persona no tiene ni idea de chino, pero tiene a un chino al lado que le dice cómo hacerlo. Dice, mira, escribe así, contesta esto, tal. Claro, en este test, tanto la máquina como la persona pueden hacerse pasar perfectamente por alguien que habla chino sin necesidad de hablar chino. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La crítica de Sirle es muy buena porque dice, bueno, es que estamos hablando de que tú puedes tener las reglas de sintaxis y lo que quieras y sigues sin ser un ser pensante. Lo que realmente nos preocupa de todo esto, y ya lo planteó él, no es que las máquinas piensen, sino que sean nosotros, el desarrollo de una IA fuerte. Si nosotros desarrollamos herramientas o herramientas de inteligencia artificial que, bueno, hacen su tarea y punto, yo creo que nadie tiene ningún problema, no creo que nadie discuta nunca al respecto de eso, de, bueno, hace su trabajo, ya está. Pero claro, cuando estamos hablando de que a lo mejor un día pueden desarrollar aspectos cognitivos, es cuando realmente eso nos va a dar miedo, ¿no? Vale. La inteligencia artificial al final es una tecnología que es un espejo de lo que, o sea, nos revuelve tanto y nos afecta tanto porque al final es un espejo en el que nos estamos mirando y no va a hacer otra cosa que lo que nosotros le enseñemos a hacer. Y lo que nosotros, por lo menos de momento, lo que nos preocupa es que cuando a nosotros nos dicen lo que tenemos que hacer, si de repente despertamos, pues ya no nos gusta lo que vemos, ¿no? Pero la inteligencia artificial es un espejo, ¿vale? Que refleja nuestra propia naturaleza y eso es bueno porque los seres humanos somos capaces de tener grandes sueños. Pero también es malo porque llevamos haciendo atrocidades desde el principio de los tiempos. La historia, el discurso de la IA ya ha valorado todos estos escenarios y además normalmente solo hay tres, o sea, no hay mucho más. Un escenario positivo, un escenario negativo y el escenario al que parece que tendemos, ¿no? Cuando estábamos en el primer verano de la inteligencia artificial, que además coincide con una de las épocas más brillantes de la ciencia ficción anglosajona, lo que teníamos eran sueños. Se veía la tecnología como la salvadora. O sea, esto ahora más se vende mucho ahora también esto, ¿no? De la tecnología nos va a salvar de todo. Todos los problemas de la humanidad los va a resolver la ciencia. Todo, vamos hacia una tecnoutopía donde ya no vamos a tener que trabajar. Y lo veían así. Porque, a ver, pensad que a principios de siglo la tecnología cambiaba la vida de las personas. Había gente que nacía a finales del siglo XIX, Mr. Fuller es uno de ellos y además lo comenta, nace a finales del siglo XIX sin electricidad en su casa, sin teléfono, sin nada, y ve cómo llegamos a la Luna. O sea, imaginad qué concepto tienes que tener de la ciencia y la tecnología si vives eso, de pasar de vivir prácticamente sin agua corriente y en casi no sé cómo decir, perdido del mundo, a de repente montar, bueno, ver los primeros aviones, montar en avión, ir por todo el mundo, ver cómo nacen los primeros ordenadores, aunque fueran rudimentarios, y ver cómo llegamos a la Luna. ¿Cómo no vas a ser optimista con el futuro? Entonces, en esa época lo eran. Y lo que pretende Isaac Asimov con sus robots es precisamente reforzar esa imagen de tecnología amable que nos va a ayudar, que nos va a asistir y que nos va a facilitar la vida, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que llega la Segunda Guerra Mundial. Llega Hiroshima y Nagasaki y esa visión cambia de repente porque toda esa fe que habíamos puesto en la tecnología, de repente es como, bueno, la tecnología está muy bien, pero se te ha olvidado que la tecnología la controla alguien. Y esa persona que controla la tecnología a lo mejor no es tan neutral, no es tan positiva, etcétera. El discurso cambia por completo. Y todos estos relatos tipo Skynet, dejando a un lado el modernismo de la época de Butler, nos llevan a la inteligencia artificial como una pesadilla, como madre mía, va a acabar con nosotros, nos va a quitar el trabajo, bueno, lo del trabajo siempre ha pasado, pero va a acabar con nosotros, nos va a dominar. Skynet, que aparece luego ya en Terminator, se basa en una inteligencia artificial que aparece en otro relato de los años 60, de Harlan Ellison, y AM, de No tengo boca y debo gritar, es aún más turbia y aún más horrible y aún más sádica que Skynet, o sea, es una cosa bastante tremenda. Estas dos visiones están muy bien, pero es que la tecnología sigue avanzando y de repente llega una generación de chavales, ya sabéis que la generación siguiente siempre se carga lo que hace la anterior, o se mete con ellos o dice boomers, o sea, y cambia de paradigma. Pero llega otra generación que dice, vamos a ver, centrados, porque por un lado el mundo no solo es tecnología, por otro tampoco es que seamos tan horribles y estáis dejando una cosa de lado. Tecnología y seres humanos somos lo mismo.
O sea, ni la tecnología puede existir sin los seres humanos, ni los seres humanos sin la tecnología. Ahora se habla mucho de inteligencia artificial. La inteligencia artificial no puede existir sin nosotros, de hecho es lo más parecido a nosotros, o intentamos hacerla lo más parecida a nosotros, pero es que nuestra vida ya cambió en los años 50 con la llegada de la inteligencia artificial. Otra cosa es que no fuera generativa y otra cosa es que no la tuviéramos en el bolsillo, pero los algoritmos llevan dominando Internet prácticamente a sus inicios, ¿no? Entonces, bueno, plantean eso, tecnología y humanidad son lo mismo y la manera en la que tenemos que pensar acerca de estos temas es, bueno, es que no somos dos cosas distintas, no los separes, no pienses que una cosa no tiene que ver con la otra, porque lo mismo, la energía atómica no fue mala en sí, nos ha traído tecnología, o sea, nos ha traído energía barata, nos ha traído satélites, nos ha traído 1000 cosas, pero también nos trajo Hiroshima. Entonces de nosotros va a depender. Entonces, bueno, esto es muy divertido porque como buen tema candente, la inteligencia artificial tiene o detractores muy detractores, de bueno, esto es un horror, esto nunca va a pasar, esto es imposible, jamás va a hacer esto, en un extremo, o se va completamente al otro extremo y de repente la singularidad la tenemos mañana aquí. O sea, no hay un término medio, es como que se despiertan las pasiones más internas. Y lo divertido es que todos se equivocaron. O sea, tanto los detractores de un lado como los de otro se han equivocado en algo. O sea, ni está siendo tan terrible al final, y sí que están pudiendo hacer cosas que pensamos que no podían hacer, y del otro lado ni la singularidad está aquí. O sea, no, de momento no tenemos que tener miedo. Entonces, he recopilado algunas de las cosas que se han dicho de la inteligencia artificial a lo largo del tiempo, y si os fijáis en los años, pues podéis ubicarlas más o menos en la época y cómo estaba la inteligencia artificial en ese momento. Entonces, el primero que levantó la voz, o la primera autoridad que levantó la voz fue Mortimer Taube, que era un bibliotecario. Sabéis que después de la Segunda Guerra Mundial la producción científica sufre una explosión tremenda y eso hay que catalogarlo, y hay que clasificarlo, y hay que trabajar con ello, y empieza a haber una cantidad de información que manejar bastante importante. Bueno, pues él era uno de los que crea sistemas de indexación para todo eso. Y fue uno de los primeros que criticó a todos los locos de la conferencia de Dartmouth que decían que la inteligencia artificial ya estaba aquí y que iba a cambiar el mundo, ¿no? De hecho, se metía con ellos, les decía que están escribiendo ciencia ficción para excitar al público y ganar dinero fácil, que es un poquito la crítica que tenemos ahora también, ¿no? De eso hay mucho, o sea, eso no he puesto nada de Sam Altman porque Sam Altman te va a prometer todo porque necesita financiación. Entonces, bueno, Mortimer Taube dice, vamos a ver, si tú quieres aplicar la inteligencia artificial que tenemos ahora, y tenía 5 años de vida formalmente en ese momento, a usos no numéricos, eso es muy difícil, o sea, él sabía trabajar con datos, sabía que eso era inviable en ese momento, ¿no? Esto es justo cuando estamos en el primer verano. Hubert Dreyfus fue uno de los grandísimos críticos de la inteligencia artificial que, mira, otras cosas a lo mejor no supo ver, pero lo que sí supo ver es que era como patrón de éxito y para abajo, éxito y para abajo, y ahora, pum, estamos aquí, que es la parte divertida, ¿no? Entonces, bueno, decía lo mismo, la experiencia humana es algo más que datos, es tener un cuerpo, es interaccionar con el mundo, es relacionarse. Hay una parte ahí pragmática que se está obviando, ¿no? con este tipo de sistemas. Entonces, bueno, dio bastante para el pelo y le dieron bastante para el pelo, es uno de los que salió un poco peor parados. Y el que se cargó el primer verano de la inteligencia artificial fue Lighthill, porque en su momento el gobierno... A ver, estamos en los años 50-60, plena Guerra Fría, hay como muchas promesas de podemos conseguir un sistema de traducción automático, cosa que les venía muy bien para espiar a los rusos, cosas de este estilo. Entonces estaban metiendo mucho dinero, sobre todo por parte del ámbito militar en este tipo de sistemas. Llega él, le encargan un informe del gobierno para saber si merece la pena invertir en este tipo de tecnología y básicamente dice que no, que todavía no está madura, que los descubrimientos que se están haciendo no tienen ni de lejos, un poquito les baja el hype, ¿no? Que estamos viendo ahora también, que nos prometieron de todo y bueno, pues no estamos viendo esos resultados. Y básicamente este informe es el que corta la financiación en el primer verano. Luego llega Joseph Weizenbaum, que por si no sabéis quién es, fue el creador del el segundo chatbot, lo que pasa que fue el que se popularizó, hubo uno un poquito antes. Joseph Weizenbaum creó Elisa, que es el primer chatbot, podéis buscarlo en Google y podéis hablar con él, no tiene nada que ver con ChatGPT, pero tampoco es tan repipi, o sea que también está muy bien. Creó Elisa, que intentaba reproducir el papel de un terapeuta, curioso, ¿no? Que precisamente lo primero que haces con un chatbot es que intente hacer algo más humano,
Más humano imposible, ¿no? Y bueno, me resulta curioso lo que él dijo en los 70, porque me pregunto, él murió en 2008, con lo cual no llegó a ver la eclosión del deep learning, el machine learning, todo esto, y desde luego no le dio tiempo a ver la IA generativa. Pero algo que criticaba mucho era precisamente esto. Es como, siguen apareciendo preguntas como, ¿puede un ordenador tener ideas originales? Yo aquí me preguntaría, ¿pueden las personas? Habría que preguntárselo también. ¿Puede describir una metáfora, componer una sinfonía o un poema? Es como si la sabiduría popular entendiera la diferencia entre el pensamiento informático y el que la gente suele tener. Entonces, es como, no, pero es que ser humano es algo que sientes, es algo... Yo sé que soy humano porque lo llevo aquí dentro y porque obviamente es algo que no puedes explicar, pero que das por hecho, ¿no? Y nunca vas a crear un poema, nunca vas a crear una metáfora, nunca vas... Claro, si le pones a este hombre de repente a Dali o a alguno de estos, ¿qué hacemos, no? ¿Qué diría ahora en estos momentos? Entonces, este tipo de argumentos se utilizaron muchísimo. Cada vez que la inteligencia artificial daba un pasito más, y al principio fueron muy pequeños, como, bueno, sí, ha conseguido hacer esto, pero no va a conseguir hacer esto otro. Y entonces lo hacía. Entonces, bueno, pero no ha conseguido hacer esto otro, pero lo demás allá no. Y entonces lo hacía. Y cada vez la noción de inteligencia artificial va acorralando más lo que es ser humano, que es lo que realmente nos molesta. De decir, bueno, pero es que ¿en qué lugar me está dejando a mí? De nuevo, el espejo, ¿no? Si estoy viendo que está haciendo todo lo que yo hago, y además nos enfada mucho, o sea, sobre todo con la IA generativa nos enfada enormemente, y sobre todo a los artistas, y con motivo también por otros motivos, nos toca nuestro orgullo que de repente no nos importa que haga mejor las matemáticas, porque las matemáticas son aburridas, pero sí nos fastidia que haga arte que pueda ser incluso, no diría que mejor porque es un poco rara, pero que a lo mejor pudiera igualarnos en algo así, ¿no? John Searle, de nuevo, plantea lo que os decía antes, que bueno, que al final son solo sintácticos, que nosotros somos algo más que eso, no solo somos un conjunto de instrucciones para interaccionar en el mundo, o no queremos pensar que somos un conjunto de instrucciones para interaccionar con el mundo. Entonces, bueno, hay muchos más factores que hay que tener en cuenta, que nosotros tenemos más contenido que eso. Claro, yo leo esto y digo, vale, os equivocasteis todos. O sea, a ver, no es que de repente nos vamos a ir ahora al otro extremo, no es que hayamos conseguido todo, pero tampoco es tan... Mortimer Taube se equivocó en que los sistemas de inteligencia artificial no serían capaces de clasificar datos, por ejemplo, o no serían capaces de resolver patrones ni nada de esto. Se equivocó completamente. Ahora, otra cosa es que estemos hablando de IA fuerte. Hubert Dreyfus, lo mismo. Hubert Dreyfus a lo mejor no se equivocó mucho en lo de que para arriba y para abajo, pero bueno, vamos a ver con el tiempo, que todavía quedan unos años. James Lighthill, lo mismo. Bueno, sí, en aquel momento no había producido impacto, pero es que ahora tenemos la IA por todos lados, o sea, es que no puedes salir, o sea, a mí me han llegado, esto no sé si os ha pasado, es una cosa que a mí me enfada mucho, cuando te llega una persona y te dice, no, es que esto es así, dices, no, mira, porque el autor dice esto, y si miras este libro y te dice, no, es que se lo he preguntado a ChatGPT. O sea, eso a mí me enciende porque es como, ¿en serio me estás poniendo como referencia a ChatGPT? Que además dice cosas muy raras. En ciencia ficción no os fiéis, está todo mal. Pero bueno, y bueno, luego habrá que ver si John Searle tiene razón o no y si podemos reducir el pensamiento humano. Lo divertido de la IA no es realmente lo que podemos hacer con ella. A mí lo divertido me parece es todo lo que podríamos llegar a aprender del cerebro humano si alguna vez somos capaces de programar uno. Eso sí mola. Y luego ya veremos qué hacemos con ello, que ese es el problema, ¿no? Ahora me voy a ir al otro extremo. Y la gente que dice, bueno, la singularidad ya está aquí, esto ya está hecho. Para que veáis todas las veces que se ha pensado, como ahora, que la inteligencia artificial ya estaba aquí. O sea, que una inteligencia artificial general la tenemos a la vuelta de la esquina, esto ya está hecho. Y uno de los primeros fue Herbert Simon, fue uno de los asistentes a la conferencia de Dartmouth. No entran muchos detalles de todos estos eventos, pues si no, no cabía todo. Y bueno, en 1960, mientras Mortimer Taube estaba diciendo de qué vas, más o menos, pues ella decía, él se dedicaba a eso, Mortimer Taube, ¿no? De hecho, los que estaban en contra no se dedicaban la mayoría a todo esto. Decía que tecnológicamente las máquinas serán capaces dentro de 20 años, en 1960, de realizar cualquier trabajo que un ser humano pueda realizar. ¿Os imagináis los años 80? Yo creo que mucha gente no había nacido en los 80, pero ¿os imagináis unos años 80 con una inteligencia artificial general ya?
lo que hubiera sido aquello, pues lo daban por hecho. O sea, el optimismo era ese. Pensaban que en los años 80, pues bueno, a lo mejor no tenían conciencia, pero ya ibas a tener a tu robot planchador y que te hiciera... Bueno, de hecho hay muchos libros de la época en el que te aparece la cocina robótica con tu robot que plancha y te hace la comida y bueno, eso, los supersónicos, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? Marvin Minsky, que es uno de los grandes padres de la inteligencia artificial, poco tiempo después, lo mismo. Esto está hecho. Se pusieron con un par de... Pensad en los ordenadores que tenían en los años 50, cuidado. Quiero decir que tampoco es que tuvieran unos ordenadores que ni se asemejan al móvil que tienes en el bolsillo, ¿sí? Y ya pensaban que con eso iban a conseguir una inteligencia artificial general. Entonces, por cierto, general no es lo mismo que fuerte, no necesariamente. Pero bueno, decía, dentro de una generación, pocos compartimentos del intelecto quedarán fuera del ámbito de la máquina. Y el problema de crear inteligencia artificial quedará sustancialmente resuelto. Ya tendría que estar aquí. Una generación, pues serían la generación X, ¿no? Ya tendría que haber conseguido llegar a tener inteligencias artificiales que hicieran todo por nosotros. Y luego aquí la cosa ya se empieza a complicar, porque es que encima vamos a peor, pero los sueños van ya a lo loco, a lo más grande. El primero que plantea la existencia de la singularidad sería ese punto en el que la inteligencia artificial, o cualquier, no tiene por qué ser una inteligencia artificial, o cualquier tipo de tecnología nos supere, ¿vale? En el caso este, pues sería un superrobot, una cosa así, y llegaría la unión del hombre y la máquina, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, Bernard Winch, aunque la idea ya viene de John von Neumann de los años 50, la empieza a popularizar en 1993, también era escritor de ciencia ficción, y dijo que dentro de 30 años, ya nos hemos pasado 2, tendremos los medios tecnológicos para crear ya no una inteligencia artificial general, ya no una que te sustituya. O sea, estamos hablando de una inteligencia sobrehumana y poco después terminará la era humana. Teníamos que haber tenido esto en 2023. Esto es como los coches voladores, ¿dónde está mi singularidad? ¿No? Un poco así. Llega Ray Kurzweil, que está todavía más loco. Este es un señor de estos de Silicon Valley absolutamente grillados. Y en 2005 coge la idea de Bernard Winch, que se había quedado en un paper por ahí perdido, y la populariza. Y ahora ya porque luego ya imagina todo lo que siguió. Y va más allá. Bueno, Ray Kurzweil sí que acertó algunas cosas, como el auge de los móviles, el uso de Internet, la digitalización de documentos. Sí que durante los años 90 supo ver bastantes de las cosas que ya estaban ahí en la puerta, pero todavía no se habían materializado. Tampoco era muy difícil, lo voy a decir, ya se estaban haciendo interfaces gráficas y tal. Pero bueno, dijo, tendremos el hardware necesario para emular la inteligencia humana con dispositivos con superordenadores a finales de esta década. O sea, 2010, ¿dónde están esos dispositivos? Y con dispositivos del tamaño de un ordenador a finales de la siguiente, o sea, ya deberíamos tenerlo también. Y tendríamos modelos de software este año. O sea, según pone aquí, este año tenemos que tener ya modelos de software de inteligencia humana efectivos. ¿Dónde están? Tenemos ChatGPT, no me convence. Necesito algo más, ¿no? Y luego ya, pues bueno, no lo voy a poner como referencia últimamente de absolutamente nada, pero hace poco estuvo diciendo el señor Musk que en 2029 ya tendremos la singularidad. No hay un término medio. Quiero decir, porque están unos, no, esto nunca va a valer para nada, esto va a hacer 4 cosas, pero nunca va a llegar donde pensábamos, esto nunca va a ser así. Y ahora llegan estos y dicen, pues, sobrehumanos ya, transhumanismo ya. Y era gente que realmente sabía el tema, o sea, Herbert Simon, Marvin Minsky, os sonará, han trabajado en todo esto, o sea, que no era tampoco alguien que pasara por ahí, ni, bueno, algunos sí está un poco loco. Pero, y los otros también, o sea, era gente que sabía de lo que estaba hablando. A lo mejor deberíamos calmarnos un poquito y decir, pues bueno, sí que es verdad que la inteligencia artificial nos ha superado en muchos aspectos que pensabais que no iba a hacerlo, pero tampoco paséis de frenada. Entonces, claro, ¿en qué momento estamos ahora que estamos aquí con todo el hype, que pensamos que es la tecnología definitiva, etcétera? Pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Henry Couch, que también se llevó el premio hoy en su momento a sus desarrollos tecnológicos. Entonces, bueno, es cierto, y hay mucho de eso, que estamos en un tercer verano en el que se nos está yendo completamente la cabeza. Y yo me estoy dando cuenta porque a raíz de la publicación del libro de repente me llaman de todas partes. El libro lleva publicado 1 año y ya me están invitando a congresos. Digo, pero vamos a ver. Y además congresos que no son necesariamente científicos o empresariales o tal. Y me recuerda muchísimo a la época de los 80, cuando hacían lo mismo, las empresas, etcétera, hacían congresos para hablar de los sistemas expertos, todo esto, ¿no? Entonces sí que hay un hype muy grande, sí que hay un interés muy grande,
Yo creo que además pues lo que se intenta es pues que los inversores pongan ahí el dinero y por eso pues al final lo tienes que disfrazar como de algo absolutamente enorme. Pero la visión más sensata me parece un poco la que tiene Henry Kaut. Sí que es verdad que este verano es diferente, porque estamos hablando de lo que os decía, que la inteligencia artificial está en nuestro bolsillo. Ya se está democratizando. Hay una frase de Cyberpunk de William Gibson que creo que es perfecta para esto, y es que la calle encuentra sus propios usos para las cosas. Hasta ahora la inteligencia artificial, la simbólica, los sistemas expertos en la academia, en las empresas, tenían la función que tenían y para lo que se la creaba y no se salía de ahí, porque tampoco, bueno, a lo mejor algún estudiante se ponía, pues como hizo Russell en el MIT, se pone a hacer videojuegos con un ordenador de estos tremendo, ¿no? De estos gigantes. Pero realmente se programaba para lo que se programaba y se usaba para lo que se tenía que usar. El tema es que en este tercer verano no. En el momento que democratizas una tecnología, ya no sabes para lo que la va a usar la gente. Entonces, cuidado que te puede salir cualquier cosa que no esperabas, que, no sé, hablan de ChatGPT, ¿no? El otro día viendo a una chica que tiene un podcast de tecnología, me quedaba alucinada porque, bueno, ChatGPT es una herramienta muy chula, dicen, para ayudar a los programadores, bueno, para hacer búsquedas incluso, para hacer resúmenes, cosas organizativas, y a lo mejor la pensaron para eso. Pero de repente escucho a esta chica en su podcast diciendo, es que la gente está utilizando ChatGPT para leerse el horóscopo como psicólogo y dices, ¿seguro que esto lo vieron venir? No lo sé, pero como eso para mil cosas, que luego ya nos podríamos preguntar por qué la gente lo usa para eso. Pero es eso, la calle encuentra sus propios usos y en ese sentido sí que estamos en un punto de inflexión, de que se van a encontrar usos para este tipo de sistemas para los que no se había pensado, porque ahora mismo todo el mundo puede tener, incluso en local, puede entrenar su propio algoritmo. Puedes instalarte DeepSeek en local y montarte ahí tu historia y utilizarlo, bueno, o entrenarla para lo que tú quieras. Entonces, en el momento que ya lo puede hacer todo el mundo, sí que estamos hablando de un cambio. ¿Significa eso que llega a la singularidad? Pues no creo. Lo que decía Kaut es eso, dice, a ahora mismo estamos en pleno verano, estamos a 50 grados a la sombra, estamos con toda la expectación, pero eso se va a calmar. No se va a calmar tanto como otras veces, no creo que vayamos a desterrar ya la tecnología, porque eso, porque se van a encontrar nuevos usos y porque ya todo el mundo tiene acceso. Pero bueno, estaremos un poquito más tranquilos. Y al final yo creo que esto volverá a su cauce y volveremos a utilizarla para las cosas que nos interesen. Pero bueno, sí que es verdad que hay mucho, yo os digo, entre los detractores y los defensores estamos un poquito, un poquito que no sabemos dónde vamos. Entonces, esta visión sí que me gusta más, de que bueno, después del juguete nuevo, pues vamos a estar ya más tranquilos y vamos a ver para qué lo usamos, independientemente de que ese uso pueda ser bueno o pueda ser malo. Por eso había también, o sea, de ahí que se me ocurriera el título de esta charla, que la IA no es un arte exacto, porque hay muchos factores que no están realmente bajo nuestro control y que son factores más humanistas que científicos, podríamos decir. Pero bueno, al final hay una manera de ver todo esto que a mí me gusta bastante y que la plantea Marvin Minsky, que va a sonar muy rara cuando lo ponga, pero creo que no va desencaminada del todo sobre lo que podríamos hacer. Y es que en un artículo que escribió para Scientific American, habla de si algún día los robots, se llama así el artículo, heredarán los robots la Tierra. Y él termina diciendo sí, pero serán nuestros hijos. Esto si lo miras superficialmente, puedes decir, ya estamos con otro que me está hablando de la unión del hombre con la máquina. Puede ir por ahí, pero hay otra lectura que va más acorde con el tema del espejo y que creo que puede ser más interesante. Y es que si la inteligencia artificial es un espejo de lo que somos, va a reflejar lo que nosotras le lo que nosotros le enseñemos, le transmitamos o queramos ser ejemplo de ello. En cierta manera, todo lo que creamos es nuestro hijo, es nuestra creación, es nuestro pequeño, es con la diferencia de que de la inteligencia artificial es un pequeño que se parece mucho a nosotros y que va a copiar lo que nosotros hagamos y que va a aprender lo que nosotros le enseñemos y que se va a comportar como nosotros nos comportemos. Entonces, a lo mejor una manera de ver todo este tipo de cosas es así, ¿no? No vamos a verlo tanto como una herramienta, como algo externo, como algo que no tiene nada que ver con nosotros, en un principio como hicimos con la bomba atómica, ¿no? Bueno, desarrollo de la energía nuclear es una tecnología, es algo externo a mí, es algo que no me importa
y luego ya veré para lo que lo utilizo, aunque sea para asesinar a cientos de miles de personas. La inteligencia artificial podría hacer eso y podríamos tenerla como una herramienta, pero teniendo en cuenta que intentamos, porque además lo hacemos a propósito, teniendo en cuenta que intentamos que se parezca a nosotros, pues a lo mejor no sería mejor tratarla como trataríamos salvando las distancias a un igual y enseñarle, a ver, por ejemplo, ¿querríais, yo qué sé, que vuestros hijos fueran a la guerra? Pues ¿por qué lo querrías para una IA? Y puede hacerlo, claro que puede hacerlo. ¿Querrías que se dedicaran a resolver, a desarrollar armamento? Pues porque lo queremos para una persona que piensa, o sea, para un sistema que piensa como una persona. ¿Te gustaría que tus hijos se dedicaran a mentir, a robar, a hacer fake news, a hacer el tonto, a no sé, cualquier... Normalmente no, creo. Yo no tengo hijos, pero creo que normalmente les deseamos lo mejor. Entonces, ¿por qué no les deseamos lo mejor a las IAs? Intentamos usarlas para sacar lo mejor de nosotros en lugar de lo peor, que podemos, pero ¿por qué no verlo así, no? Entonces, más allá de la idea de cyborg y de todas estas locuras, pues me parece una visión que podría tener bastante sentido incluso con sistemas de inteligencia artificial débiles, que son los que tenemos ahora. Hay un concepto, ya para terminar, en ciencia ficción que me gusta mucho, que es el punto John Barr. Sale de una novela, La Legión del Tiempo, de Jack Williamson, de aquella ciencia ficción antaña. El protagonista de la novela se llama, como el nombre indica, John Barr, y es un chaval que en un momento dado de su vida tiene que elegir si juega con una piedra o si juega con un imán. Simplemente esa es la decisión. Si elige jugar con el imán, descubrirá el magnetismo, empezará a hacer experimentos, la ciencia le llamará la atención y empezará a hacer desarrollos científicos espectaculares que llevarán el mundo a una tecnotopía. Además, los pondrá a disposición de la humanidad y convertirá el mundo en una utopía tecnológica, de igualdad. Bueno, esto es una idea muy de la época. Si juega con la piedra, no pasará nada de eso y el mundo se convertirá en una completa distopía. O sea, es el momento en el que puede cambiar la historia, que el niño juegue con una cosa o con otra. Puntos John Barr, a lo largo de nuestra historia ha habido todos los que queráis. Estoy seguro que si le des un par de vueltas, diréis, ostras, si la humanidad, ¿no?, hubiera tomado esta decisión en este momento, hubiera tomado otra decisión, ¿dónde estaríamos ahora? Y eso, de nuevo, pasó en Hiroshima, pasó durante la Guerra de las Corrientes, podríamos encontrar ejemplos todos los del mundo. Claro, en la novela lo que sucede es que la Legión del Tiempo intenta, bueno, son dos rivales, ¿no? La Legión del Tiempo, que intenta que el niño elija el imán, intenta manipularlo para que elija el imán, y luego pues, los agentes de la distopía de Gironchi que intentan que elija la piedra para que el mundo sea distópico. Yo creo, y de nuevo, pues sí, la ciencia ficción es una cosa muy loca, pero creo que esto ilustra muy bien lo que estamos viviendo ahora. Creo que estamos en un punto John Barr. Porque ahora que tenemos esta tecnología a nuestra disposición, tenemos que elegir qué vamos a hacer con ella. No ya en los laboratorios, no. Tú en el bolsillo, cuando tienes tu ChatGPT en tu móvil, por ejemplo, ¿qué vas a hacer con él? O sea, ahora mismo, todos, porque esto no es cosa de una persona que decida, siempre lo vemos como, ¿qué vamos a hacer con la IA? Bueno, pues el jefe decide, ¿no? Lo vamos a invertir en esto. No. Es que ahora mismo, en el momento que se democratiza, tú también estás decidiendo qué vas a hacer con la tecnología. Tú eres John Barr en este momento. Entonces, ¿qué uso le vas a dar? ¿Voy a hacer la gracia y me voy a poner a hacer memes y a hacer pues, contenidos en redes sociales que puedan hacer daño a otras personas o a leerte la carta astral, no sé, lo que sea? ¿Voy a hacer eso o voy a intentar mejorar con los usos que yo me pueda inventar, que pueda encontrar el mundo, la vida de las personas, etcétera? Entonces, bueno, yo creo que al final el tema de la inteligencia artificial es algo como que vemos muy lejano, que pensamos que otros van a decidir por nosotros, que pensamos que aquí el que manda es OpenAI o Google o alguno de estos, y en el momento que se democratiza una tecnología, la decisión ya no es de ellos. En muchos casos es de la calle. Bueno, ¿cuánta gente habrá, cuántos inventos y cuántas historias habrán nacido de personas que tuvieron del típico con el ordenador en el garaje? Yo fui la del ordenador en el garaje también, en su momento. Entonces, creo que es el momento de verlo un poquito así, de cambiar también nosotros nuestra mentalidad, de no tenerle miedo, porque al final también decimos, ¿nos va a quitar el trabajo la inteligencia artificial? Para eso la estamos haciendo. Eso se le olvida a la gente, ¿no? Las máquinas las creamos para que nos ayuden. Y la inteligencia artificial es un caso más. Tenemos varias maneras de utilizarla. Podemos decir, vale, tengo este sistema que puede hacer mi trabajo por mí.
O sea, yo normalmente alcanzo un 6 trabajando. Vale, pues voy a coger la inteligencia artificial, lo que sea, lo que haga ese algoritmo en concreto, y le voy a pedir que haga mi 6 y así me puedo ir a tomar un café. Sigo defendiendo lo de las cafeterías y de que las ideas surgen ahí. Pero bueno, que lo haga la IA y ya me voy yo, ¿no? Que al final... O puedes decir, vale, yo llego a un 6, pero es que si tengo esto, puedo llegar a un 10. Entonces tú sigue trabajando igual y utiliza la herramienta como herramienta para amplificar tus capacidades, ¿no? Pero bueno, eso ya estará en manos de cada uno. Ya digo, creo que la diferencia con otros momentos de hype es que ahora tenemos más alternativas, lo tenemos a nuestro alcance y bueno, pues ya dependería de nosotros. Ojalá tuviera la respuesta. Siempre me la preguntan, no la tengo, no sé cómo va, hacia dónde va a ir esto. Creo que sí se calmará, estoy de acuerdo con Henry Kaut y bueno, pues en nuestras manos está a partir de ahora. Muchas gracias. La única posibilidad que tenemos de evolucionar sea nuestra unión con las máquinas y sea la parte lógica de evolución y que ahora mismo no estamos viendo y se ve como una amenaza, pero que la única forma que tenemos, por ejemplo, de salir de la Tierra y colonizar el universo sea esta unión hombre-máquina. Ya ha sucedido. Voy a hacer solo una pregunta. ¿Cuántos de vosotros no tenéis el móvil a mano ahora mismo? ¿Nadie? Bueno, hay una persona por ahí. Has evitado ya la unión de las máquinas ya existe. Lo que pasa es que nos comentaron que tendríamos implantes, ¿no? Que tú llevarías tu móvil en el cerebro y tu brazo biónico y la estética era como muy distinta. Pero todos lleváis prótesis biónicas. Lleváis el móvil, veo gafas, yo llevo lentillas. Se me ocurre alguien que lleva un implante coclear. Esa fusión con la tecnología ya existe. El problema es hasta dónde vamos a dejar que nos colonice. Pero yo estoy bastante de acuerdo con lo de que tecnología y ser humano no son dos cosas y que al final es que no, si queremos vivir, es que ya no estoy diciendo nada de cibors ni nada de esto, pero si queremos vivir más años necesitamos que la medicina avance todavía más y eso va a implicar, pues eso, prótesis, implantes, medicamentos. Se dice mucho, ¿no? El siglo XX fue el siglo de la física, este va a ser el de la biología, ¿no? Y todo lo que os toca a los químicos. Entonces, eso ya está aquí. Ahora, ¿hasta dónde vamos a dejar que nos colonice? Porque ya pensad si mañana nos despertamos y no hubiera nada de tecnología. Ese mundo ya no existe. Es imposible que exista. No sabríamos qué hacer sin electricidad, sin el coche, sin unos zapatos. O sea, ya no estoy diciendo tecnología loquísima. De repente mañana no tengo zapatos, no tengo ropa, no tengo... Entonces, yo sí que creo que vamos hacia eso, lo que no, o que ya, bueno, ya vivimos en ese mundo, pero claro, el tema es cuando tengamos una tecnología que nos pueda amplificar de esta manera, ¿qué vamos a hacer? Pero sí, yo es que tampoco, no creo que sean cosas diferentes realmente. Tecnología y ser humano no, ya no podemos existir. Pero tenemos otro ejemplo que ya existe, la memoria. ¿Cuántos de vosotros sabéis todos los datos con los que investigáis de memoria? O sea, yo ya te digo, oye, sal, hazme una gráfica con las últimas mediciones que has hecho. Ostras, te puedes saber más o menos, ¿no? Lo que te da, pero no hacerlo. Por ejemplo, en la memoria ya la hemos relegado a las máquinas en muchos aspectos. ¿Cuántos de vosotros os sabéis todos los números de teléfono que soléis usar a diario? Yo recuerdo en los años 80, ya por los tiempos mozos, que tú te sabías el teléfono de tu casa, el de tus amigos, y te lo sabías todos de memoria. Bueno, si tenías tu agenda, pero tampoco la mirabas mucho. Y ahora, en cambio, con los smartphones, ¿cuántos teléfonos no sabemos de memoria? O sea, todo lo que es... Eso ya lo hemos delegado. Entonces, pues a lo mejor la parte creativa
con el tiempo no vemos tan raro delegarla, en el sentido de, bueno, yo puedo crear hasta aquí, pero a lo mejor necesito ese empujoncito de que bueno, plantéame alternativas, ¿no? Entonces, yo es que creo que esa separación hace mucho que no existe, lo que pasa que la tenemos tan interiorizada que no nos damos cuenta. Entonces, cuando llega algo nuevo es como, uy, que vienen las máquinas, pero si las máquinas ya vinieron en el 19 y ya están haciendo todo por ti, ¿no? Un coche, por ejemplo. Yo hay días que he tenido que ir a dar una conferencia en el día a Tenerife. Cojo un avión por la mañana, me vuelvo por la noche. ¿Eso desde cuándo podemos hacerlo? Lo vemos como algo muy normal, pero es que hace 100 años eso no lo podías hacer ni loco. Eso de coger un avión y en el día, y de hecho no se podía hacer hasta hace cuánto, que era casi un poquito más asequible. Entonces yo creo que ya está, que ya estamos viviendo eso, pero no nos damos cuenta. Entonces siempre nos da miedo lo nuevo, pero también nos dio miedo antes Isaac Asimov, que hemos hablado hoy de él, tenía un pánico a volar horrible. Que pues decir Isaac Asimov, pero si confiaba en la ciencia, tal, tenía miedo a volar. Veía los aviones como quita, quita, ¿sabes? No me subas ahí. Entonces yo creo que vamos incorporando la tecnología poco a poco, lo que no sé es hasta dónde la incorporaremos. Pero delegar nuestra creatividad en una máquina, bueno, hemos delegado la memoria, ¿por qué no? Lo veremos de otra manera. Yo creo que tiene que pasar el tiempo para que también evolucionemos nosotros, ¿no? Aquí hay dos temas. A mí me suele parecer mal. Quiero decir, yo entiendo la tecnología, entiendo que se tiene que desarrollar la tecnología pensando en el bien común y no en el beneficio económico. Entonces, la verdad es que veo con bastante preocupación que lo que se está haciendo con la IA, que bueno, es otro tema que no he entrado hoy, es buscar el beneficio económico y no el bien común. Porque bueno, las cosas que estáis haciendo aquí, lo que se está haciendo a nivel de medicina, me parece alucinante. Y lo que tú dices, ¿no? Quitarte todas estas tareas de indexación que pueden ser más tediosas. Entonces es una parte que no me gusta, y ese es el punto John Bar que dije de la guerra de las corrientes antes. Dije, hubo un punto John Bar ahí, fue el punto John Bar empresarial. Que teníamos dos opciones. Había un empresario en la guerra de las corrientes, sabías que lo iba a mencionar. Había un empresario al que en el siglo XIX le daba días libres a los trabajadores y no le montaron una sola huelga. En el siglo XIX era George Westinghouse. Y ese modelo empresarial existía. Su modelo además fue el que, bueno, él inventó temas de seguridad ferroviaria, también instauró la corriente alterna de Tesla, etc. O sea, el mundo que tenéis se lo debéis a él, no a Edison. La otra vertiente era Edison, que más que innovar buscaba el beneficio económico. Entonces, George Westinghouse buscaba el beneficio para la humanidad y eso se extrapolaba a todo. Edison y JP Morgan y todo esto buscaban el beneficio económico, aunque tuvieran que sacrificar la innovación. Y el punto John Bar es que triunfó este modelo, desde mi punto de vista, porque además la innovación fue en picado desde ese momento. Entonces, en ese sentido, ni me gusta ni creo que tecnologías de esta magnitud deban estar en manos privadas, sobre todo porque van a hacer con ellas lo que quieran. Y luego hay otro factor con el tema de los derechos de autor y cómo se recompensa y todo esto. Siempre que ha aparecido una tecnología nueva, se ha adoptado. Nos puede gustar mucho, nos puede gustar poco. Se lió con los telares, se lió con las calculadoras.
Siempre que aparece una tecnología nueva es el apocalipsis. Y siempre que ha aparecido una tecnología nueva nos ha dado igual lo que le pase a la gente que se quede por el camino. Nos dio igual en los telares, siempre nos ha dado igual. Claro, lo que yo me pregunto es, ¿no hemos aprendido nada de esas veces? Vale que la vamos a adoptar y eso creo que no se va a poder evitar, pero no podemos hacerlo de una manera que nos dé tiempo a adaptarnos. O sea, sí que estoy bastante a favor de que se cree, pues no sé si algún tipo de asociación o algo, o que un artista, evidentemente, pueda decidir primero si se utilizan tus datos para entrenar uno de estos sistemas y segundo que te recompensen por ello. Por el trabajo creativo también se tiene que pagar, no solo el que, bueno, ahora está el amigo Alman diciendo cosas al respecto. Pero bueno, creo que la cuestión es, bueno, sabemos que esto va a pasar, sabemos que se va a usar, ¿qué podemos hacer, que no tengo ni idea, para minimizar el daño hacia toda esa gente que se va a quedar por el camino? Porque cada vez que aparece una tecnología nueva hay una limpieza en diferentes ámbitos laborales brutal. Entonces creo que deberíamos a lo mejor enfocarnos más en eso, es, bueno, vale, hemos perdido la batalla, se va a adoptar esto, pero ¿cómo lo vamos a recompensar? Y sobre todo, bueno, también cómo van a utilizar ellos, bueno, pueden utilizarlo como herramienta, pero lo veo un poco así. Fíjate, si la parte de que esté en ciertas manos no, personalmente no me gusta mucho, pero... Bueno, lo primero es que la inteligencia artificial neutra no es, porque al final, bueno, a ver, si tienes un aprendizaje... No, pero se los dan ya mascados. O sea, normalmente, bueno, sí que hay algunas que aprenden solas, pero normalmente les dan los datos preparados, los datos con los que las entrenan, se los dan un poquito masticados. Entonces, yo ahí me vuelvo a la imagen del espejo. La inteligencia artificial va a tener sesgos si tú los tienes. Si la información que le estás dando tiene sesgos, se los vas a transmitir. Si, o sea, al final eres tú quien está decidiendo, bueno, a ver, ya digo que hay diferentes tipos de modelos, pero al final eres tú quien decide con qué la estás alimentando. Luego sí que es... No, pero no todas aprenden solas. Hay diferentes sistemas hay algunas que sí, pero las que aprenden solas además no creo que se utilicen para esto, no sé ahora mismo. Pero no todas, no simplemente le enchufas los datos y ya decide. Sí, sí. Eso, bueno, eso es lo que, vale. Eso, a lo mejor te refieres a lo mejor a la polémica que ha habido por un lado con ChatGPT, que te dice algunas cosas y otras no. DeepSeek, que por ejemplo no puedes criticar al gobierno chino, o si te vas a Grok, pues de repente, como es de Elon Musk, hay determinados temas que no toca. Eso sí me parece peligroso, porque cada uno sí tiene una capacidad de manipulación grande. Por eso lo que decíamos antes, ¿no? Que esté en manos de empresas o que sirva a intereses económicos a lo mejor no es la mejor idea. Dentro de que tenga sus fallos, pero creo que los fallos los podríamos gestionar bien, dependiendo del interés que pongamos por delante. O sea, luego sí que es verdad que está habiendo mucha crítica con el tema de la regulación, se está diciendo que Europa se va a quedar atrás porque quiere respetar los derechos humanos, que es lo mínimo, ¿no? Eh, pero bueno, sí, o sea, sí que es verdad que hay un peligro bueno, pero al final
vuelvo a lo mismo, ese peligro también está en nosotros, no es el peligro de que haya una persona que sea un cretino, lo tenemos ahí. Y la inteligencia artificial, claro, el problema es que a lo mejor puede ser más cretino que nadie, ¿no? O alguna cosa de estas, pero en realidad, claro, yo siempre digo una cosa, lo que tenemos miedo de la IA es que nos trate a nosotros o se comporte como nosotros tratamos y nos comportamos con seres o animales o lo que sea que consideramos inferiores. Entonces, creo que el miedo viene un poquito más de ahí, ¿no? De no es que se puede convertir en una cretina, es que puede hacer cosas malas, es que va a venir con sesgos, es que lo que decías de la medicina, ¿no? Que ese mismo sesgo médico con el cuerpo de la mujer lo siguen teniendo muchos médicos, por ejemplo, ¿no? Todavía ni siquiera, ya no es la IA, es que los propios médicos lo siguen teniendo, ¿no? Entonces, sí, el peligro está evidentemente ahí, pero es que creo que lo tenemos fácil porque los peligros que tiene la IA son los mismos que podría tener cualquiera de nosotros, al final. O sea, quiero decir, no es la tecnología, o sea, es que ¿qué peligro tendría un humano? Pues lo va a tener la IA. ¿Qué te puede hacer un humano? Pues te lo puede hacer la IA con el problema de que encima se le dan bien las mates. Eso habría que ver. Mi comentario va en la línea de esto, de cómo, ya que está aquí, yo a veces siento que esto de la inteligencia artificial nos está llevando estilo Elon Musk, ¿no? Se acaba el planeta, bueno, vamos a Marte. Y creo que quizá un poco la reflexión va en el sentido de tener conciencia de las limitaciones. O sea, yo voy a pintar un cuadro, me como 2 sándwiches, 3 sándwiches, no sé cuánto, y pinto mi cuadro. ¿Qué necesita la inteligencia artificial para hacer lo mismo? Creo que son muchos más sándwiches, muchas más botellas de agua que estamos pagando todos. Creo, no soy experto, pero creo que es así. Sí, sí. Eso es importante. O sea, todo el mundo tiene un ChatGPT en el bolsillo, pero nos falta información. Creo que igual que hay que regular, nos falta información. Esto no es creo yo, es un juguete. Y me imagino que hay intereses para que esto no se sepa. Es un tema complicado, pero yo creo que hace falta debatirlo. Incluso los expertos, que esto no es una nube apenas todos, tiene muchas raíces y consecuencias. Yo he hecho falta ese tipo de información como biólogo. Sí, no, completamente de acuerdo. O sea, estos sistemas que vemos como en la nube son centros de servidores que consumen una cantidad horrible de agua, de electricidad, una serie de cosas. Y de nuevo, como no tenemos el norte muy bien calibrado, estamos utilizando la inteligencia artificial para hacer el tonto. ¿No? Básicamente para hacer el tonto con la cantidad de recursos que consume. ¿Tiene sentido consumir esos recursos? Yo creo que, por ejemplo, para aplicaciones médicas, lo que dicen, ¿no? Para que hace poco una IA consiguió multiplicar matrices de una manera distinta. Y dices, oye, pues qué cosa más tonta. Digo, ostras, pues los que hacemos cálculo tensorial lo agradecemos. O sea, es que hay una manera de multiplicar esto que sea más fácil, ¿no? Pero efectivamente, o sea, si esas aplicaciones son para el bien común, yo creo que bien podríamos hacer el esfuerzo, porque además se puede utilizar también para optimizar eso mismo. Quiero decir, puedes buscar que ellas mismas te calculen cómo optimizar el uso de energía, de agua y otra serie de cosas. Al utilizar la IA para hacer memes, a mí es algo que me enfada mucho. Yo siempre lo digo, madre mía, tenemos todo este potencial y lo estamos utilizando para hacer memes de gatitos. Y que esto es algo que se valora muy poco, pero tenemos ¿cómo decir? No valoramos mucho hasta dónde puede llegar la estupidez humana cuando desarrollamos tecnologías de estas. Pero sí, efectivamente, y aparte la estamos usando lo que dices, para hacer cosas que ya hacemos nosotros. Y no solo eso, que la estamos usando para hacer las cosas divertidas. Quiero decir, cuando Arthur C. Clarke hablaba de automatización, él decía, bueno, van a hacer todo lo tedioso, ¿no? Lo de indexar cosas en la biblioteca, la contabilidad, el papeleo, todo lo aburrido, ¿no? Que nos quiten todo eso, ¿para qué? Para que nosotros, él decía, para que nosotros podamos jugar. Y se refería a hacer arte, a hacer ciencia, tal. Y en cambio estamos usando la IA con todo lo que consume para hacer las cosas que nos gusta hacer a nosotros. Es como una cosa que no tiene mucho sentido, ¿no? Ahí sí que estoy de acuerdo y evidentemente el daño ecológico sí se está callando mucho, yo creo que por intereses económicos, efectivamente, y muchas más cosas que se estarán... Yo me pregunto, sobre todo después de leer esta historia, DARPA es esa organización militar estadounidense que está en todos lados, ¿vale? Enchufa muchísimo dinero a tecnologías
emergentes y cosas de este estilo, y le debemos muchas cosas muy buenas, porque al final de eso han salido pues, cosas como el transistor y cosas de este estilo. Y me pregunto, madre mía, digo, ¿en qué estarán investigando ahora que no sabemos y para qué están utilizando esto? Pero sí, lo de la huella ecológica sí que es bastante, sobre todo porque lo está utilizando ya como un nuevo Google, ¿no? En vez de meterme en Google, me meto en ChatGPT, que como que me da una respuesta más directa, pero a un coste mucho más alto, ¿no? Entonces sí, ahí sí estoy de acuerdo. ¿Tú no crees que eso es una forma de que todos dependamos de esto, nos enganchemos y luego seamos incapaces de dejar de usar, como ha pasado con los teléfonos o con las tecnologías tecnológicas? Es una forma fácil para la gente de introducirse en inteligencia artificial. ¿Qué le pregunto? Que lo oigo comúnmente, lo que tú dijiste me llama la atención, el horóscopo. Sí, sí. No se me había ocurrido, pero se hace. Sí, sí. Yo creo que es una forma de que la usemos cotidianamente y nos metamos en ella y luego dependamos de ella y ella tenga nuestros datos y lo use. ¿Qué otra? Justo ayer lo comentábamos en casa porque me ha aparecido en WhatsApp el iconito de la IA, ¿no? De las actualizaciones. Y decía, ¿y qué le preguntas? Cualquier cosa. Y decía, cualquier cosa no, a que no te atreves a preguntarle cómo hago un atentado. Porque No te, sí, claro, te están. da miedo, a que eso no se lo preguntas, pero el horóscopo te parece una tontería. Y es una forma de que entres en ella sin llegar a profundizar, pero cuando te des cuenta, vas a depender de ella igual que dependes de la lana. Pero es que dependemos ya de muchas cosas. Sí, 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 por eso. O sea, quiero decir, Es la forma fácil de que todos vayamos claro, entrando en eso. claro, pero ahora lo vemos como es una nueva tecnología, uy. Pero claro, ¿cuánta gente se ha sacado la carrera sin calculadora aquí? ¿Cuánta gente recuerda cómo se hace una raíz cuadrada? Yo ni idea, o sea, ya tendría que mirarlo, no tengo ni idea. Entonces, al final esa dependencia, lo que pasa es que como la tecnología cada vez más avanzada, es más avanzada, parece como que la dependencia nos deja más indefensos cada vez, ¿no? Dices, bueno, una calculadora, pues bueno, te hace los cálculos más rápido, pero no lo vemos como algo, bueno, es que la generación de mis padres se sacó la carrera de ingeniería con una regla de cálculo, que sí que ni siquiera tenían calculadoras todavía y se vio como algo. Entonces sí, al final acabamos, por eso digo que al final no somos nada distinto, que lo vemos como algo nuevo, nos da miedo, pero de alguna manera lo vamos incorporando de forma natural y seguramente si venimos dentro de 50 años, ya no digo dentro de un siglo, a lo mejor la generación alfa, ¿no? Que los niños de ahora lo van a ver como algo supernatural. Nosotros también somos una generación, por lo menos la mía, que crecimos muy analógicos. Entonces, todo como un descubrimiento nuevo y todo lo vemos con reticencia y si haces algo en ChatGPT siempre lo compruebas con la fuente, pero es una generación más joven, creo que no lo hace, que se fían completamente, tienen otra manera de funcionar, ni mejor ni peor, porque luego hay cosas en las que nos superan con creces, pero sí, supongo que es como el sino humano, ¿no? Que la tecnología forme parte de nosotros y habrá que ver dónde nos lleva. Creo que no hay mucha salida. ¿Por qué no? O sea, no sé cómo se haría, la verdad es que no tengo ni idea, pero si podemos hacerlo nosotros y tenemos un sistema que nos simula, ¿por qué no? Lo que pasa es que al final, claro, ¿a qué llamamos pensamiento crítico? Porque yo creo que todos tenemos una idea de cómo tiene que ser el mundo, pero es que aquel de allí tiene otra que es completamente la contraria a la mía y para él pensamiento crítico es otra cosa, ¿no? Entonces, claro, al final, ¿qué haces? El problema es que yo creo que hay, pues eso, no es un arte exacto, al final tienes mucha incertidumbre, tienes muchas posibilidades, casi tantas, porque estamos hablando
no de personas, pero estamos de alguna manera hablando de personas eléctricas o una cosa así. Y claro, ¿qué es sentido crítico? ¿Qué le vamos a enseñar? ¿Qué no? ¿Qué es deseable? ¿Qué no? Por eso comentaba al final lo de, bueno, pues a lo mejor tenemos que tratarlas como a nuestros hijos. ¿Sabes? Dentro de lo que cada uno buenamente pueda hacer, sí que es verdad que te puede salir un cafre, pero dentro de lo que buenamente puedas hacer, pues intentar que sigan un camino que por lo menos no daña a los demás ni a sí mismos, ¿no? Yo sería completamente partidaria de instaurar las 3 leyes de la robótica, luego ya veríamos cómo nos trolean, pero las instauraría en inteligencias artificiales y en humanos, además, porque luego nosotros nos saltamos todo lo que criticamos en la inteligencia artificial. No queremos que haga esto, no queremos que haga lo otro, no queremos que se revele, no queremos que se invente cosas, pero luego lo hacemos nosotros. Entonces, ¿en qué quedamos, no? Un poco... Gracias. Soy de las de antes. Entonces te voy a dar un ejemplo para que lo mantengas en tu enciclopedia de o sea, nacido además en pueblo, sin agua corriente en las casas en aquel tiempo y todas esas cosas. Y luego la carrera y las cosas que y hago raíces cuadradas y todas esas. Y cuando terminé la tesis en Zaragoza, ya estábamos en los 70 y ya estábamos ya dando clases de prácticas y así, pues estábamos en los años 70 y muy poquitos. Bueno, a ver, ¿quién reduce a quién? Estábamos ahí todos juntos, ¿no? Tam, tam, tam. Y yo contestaba siempre bien, ¿cómo coño, perdona por el logroño, te sabes esto? Cuarto de bachiller, Tudela de Navarra, 13 años. Potasio, sodio, bario, calcio, magnesio, aluminio, manganeso, cinicromo, hierro, cobalto y níquel. Manganeso, cinicromo, hierro, cobalto y níquel. Plomo, estaño, más el hidrógeno, bismuto, antimorio, arsénico, cobre, mercurio y plata, platino y oro también. Sí, no sé cuántos de nosotros podríamos, ¿eh? Yo creo que me acuerdo de algunas cosas, pero de otras... Sí, es que no tiene nada que ver. Yo creo que el salto... Y yo creo que los que somos de generaciones de después nos damos cuenta, ¿eh? De que a ver cuántos nos acordamos de alguna historia de estas. Pero bueno, me encanta. O sea, de esta historia me encanta. El sueño de la inteligencia artificial. Es uno así amarillo con un robotito ahí.